Dinámicas para tus sociedades de jóvenes. Teléfono descompuesto. Para esta dinámica necesitas llevar ya preparados los versículos de la matutina, los 7 versículos de todos los días durante la semana que se estuvieron leyendo. Tú deberás ya elegir los versículos y deberás formar a la congregación en 2 equipos, dependiendo también cuántos hermanos hay en la congregación. Por ejemplo, puedes hacer equipos de 7, de 5 personas. Entre más integrantes del equipo, mucho mejor. Y bueno, cada uno del equipo deberá pasar un representante de cada equipo para que pueda leer el versículo que van a pasar a los demás. Y el último hermano de la fila será el que va a decir el versículo, va a decir el mensaje que le llegó por medio de todos los hermanos. Si tú haces esta dinámica con premios o puntos, dependiendo cómo lo realices tú, entonces puedes sacar ganadores, equipo ganador o puntaje incluso. Y entonces el equipo que mencione el versículo, el último hermano tiene que mencionar el versículo correctamente o el que diga el versículo más correcto, entonces ese será el equipo que ganará. Puedes hacer varias rondas o puede que, por ejemplo, si hay 7 hermanos en la fila, en el equipo, entonces el primero que ya pasó se vuelve al último y entonces se va al último lugar y entonces el segundo pasa para leer el versículo y será el que pasará el mensaje. Entonces así sucesivamente puedes ir haciéndolo con los demás equipos. Para la siguiente actividad se llama el gato bíblico y esta dinámica consiste, creo que muchos ya de nosotros hemos jugado el gato tradicional y bueno, pero en este caso va a ser una tabla, ya sea en un pizarrón o proyectado o en alguna papel, en alguna hoja, de acuerdo a tu creatividad, de acuerdo a tus posibilidades. Como una tabla vas a poner entonces de 7 filas, de 7 por 7 puedes hacerlo. Y en esta dinámica los hermanos tú puedes hacerles preguntas del Reavivados por su palabra o preguntas sobre algún tema en específico, puede ser en algún libro de la Biblia. Esta actividad podría ayudarles para poder repasar algún libro o capítulo que estén leyendo. Puede ser, por ejemplo, para el de Conexión Bíblica, a lo mejor toda la iglesia va a participar y esta es una buena técnica para poder repasar lo que ya se estudió. Y entonces tú lanzarás las preguntas y el primer equipo que conteste, entonces ese será el equipo que irá sumando puntos y también les ayudará, como les decía, a poder recordar y entender más el capítulo. Y bueno, en esta actividad, entonces cada hermano, cada equipo, harás 2 equipos, dividirás a la congregación en 2 equipos y entonces estos equipos serán los que participarán y entonces tú explicarás para esta dinámica que los hermanos que puedan acertar, que puedan contestar correctamente la pregunta que tú realices, entonces será un punto para ellos y ellos deberán ver en qué lugar van a colocar, ya sea una palomita, un cuadrito, un círculo, de acuerdo a cómo tú te acomodes mejor, de acuerdo a lo que ustedes decidan. En este gato bíblico puedes hacerlo en diagonal, en línea recta, de acuerdo a cómo los integrantes del equipo lo manejen mejor. Y también el otro equipo, por ejemplo, si llevan tres puntajes, 3 círculos, por ejemplo, en una fila y les falta uno para el cuarto, entonces ahí el equipo, si el otro equipo contesta y el otro equipo es una palomita, entonces puede colocar la palomita ahí después de los 3 puntajes, de los 3 círculos que puso el otro equipo. Y esto nos ayuda también a que pueda ser una dinámica un poquito más larga y también para que puedan abarcar
diferentes preguntas para que puedas abarcar, si es por capítulo, puedas abarcar muchos versículos también o capítulos incluso. Y entonces el puntaje puede ser de 4 puntos en línea recta, en diagonal, como ustedes lo prefieran. Entonces ese será un puntaje para ese equipo. Y entonces esto nos ayuda también a poder recordar lo que ya estudiamos. En mi caso, nosotros lo realizamos en la Sociedad de Jóvenes, pero con el Reavivados por su palabra. Nosotros sacamos preguntas del Reavivados que correspondía de esa semana y entonces de ahí sacábamos las preguntas y ya los hermanos iban contestando con la cita bíblica en la que se encuentran la respuesta. Noticiero bíblico. Y para esta dinámica necesitas, por ejemplo, elegir algún capítulo o algún acontecimiento que mencione la Biblia. Por ejemplo, en mi caso, nosotros lo implementamos justamente para recordar y para repasar de conexión bíblica. En nuestro distrito estamos participando, en nuestra iglesia estamos participando para conexión bíblica como iglesia a nivel distrital, y entonces para poder repasar también el capítulo que nos había tocado, el libro, los capítulos que nos habían tocado, entonces decidimos hacerlo como un noticiero bíblico. Y consiste en que los hermanos puedan representar el capítulo o el acontecimiento o el versículo de acuerdo a como te parezca mejor, pero en este caso no va a ser representación nada más, sino va a ser como un noticiero. Es decir, en el caso de nosotros fue cuando anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de Jesús. Entonces, para esta dinámica, los hermanos colocaron a una narradora y también a una reportera. En este caso lo ilustraron como si fuera un programa de televisión, unas noticias, y entonces la conductora iba diciendo que habían hechos importantes que debían anunciarse de ese lugar. Y entonces la reportera decía lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, cómo se sentían los papás, y etcétera. Entonces va de acuerdo a la creatividad del equipo. En ese caso puedes hacer 2, 3 equipos, de acuerdo también a los capítulos que tengas que recordar, repasar, y también de acuerdo a los miembros que asistan en la sociedad de jóvenes. Y esa dinámica tú la puedes anunciar con anticipación, puede ser un sábado antes o un mes antes, para que los hermanos vayan preparándose y puedan estudiar mejor los capítulos también. Y entonces puedes hacerlo por puntos o no puedes sacar algún grupo, algún equipo ganador, pero esto nos ayuda también a poder repasar y a recordar lo que ya hemos estudiado. Esta siguiente dinámica se llama ¿Quién fue mi padre? Y esta dinámica la puedes utilizar para un programa especial para padres. Y entonces en esta dinámica ¿Quién fue mi padre? Tengo el archivo en donde puedes ver los nombres de los papás que menciona la Biblia. O a lo mejor tú decidas, bueno, yo puedo sacarlo de la Biblia, entonces de acuerdo a cuántos padres quieras sacar, o dependiendo si de algún libro en específico quieras sacar los padres. Y entonces los hermanos puede ser que tú los vayas leyendo y los hermanos tengan que contestar con cita bíblica donde digan el nombre del papá de este personaje, o también de las características que tú menciones, o también puede ser que tú los proyectes y entonces pregunta por pregunta o característica por característica, y entonces los hermanos irán viendo quién es el hijo, a quién pertenecen esas características, y entonces los hermanos contestarán con el versículo donde mencionen el nombre del personaje. Puede ser por parejas, puede ser por familia, incluso dependiendo de acuerdo a cómo es el programa de esa tarde. También pueden ser estas dinámicas utilizadas para un viernes de amistad, un miércoles de testificación, de acuerdo
a como a ti te parezca. Y entonces esta dinámica, el que tenga más porcentaje, más puntaje, entonces ese será el hermano, la familia o el equipo que ganará en esta dinámica. Déjame en los comentarios si tienes alguna otra idea de que tú hayas implementado en alguna actividad, en algún programa especial o en alguna sociedad de jóvenes. Déjalo en los comentarios y yo lo leeré. Y en el próximo video estaremos compartiendo más dinámicas para tus sociedades de jóvenes.